El llamado movimiento apostólico y profético ha traído aparejado con él una serie de controversias doctrinales que a nadie ha dejado sin reparo. De manera que con el tiempo este movimiento heterodoxo ha venido a ser llamado neopentecostalismo porque ni siquiera cuadraba ya con las directrices doctrinales del pentecostalismo clásico donde ellos salieron. Y con todo son cientos de miles, sino que millones de personas que forman parte de las llamadas iglesias neopentecostales o iglesias de la prosperidad que son dirigidas en algún sentido por algún apóstol o por algún autollamado profeta. Y esto genuinamente ha despertado la sospecha de preguntar, ¿existen hoy los apóstoles y profetas? Miren, la respuesta corta es un rotundo no. La respuesta larga puede ser un poco más compleja. Para Jerónimo de Estridón existían 4 tipos de apóstoles. El primero eran los llamados apóstoles de Cristo y que fueron comisionados al ministerio en un sentido singular, en un sentido especial, siendo elegidos directamente por Cristo. En este sentido existieron 14 apóstoles. Después tenemos a los que son apóstoles, pero por mediación humana, es decir, aquellos que son comisionados por la iglesia local para ser enviados como misioneros, cumpliendo la etimología de la palabra apóstolo, enviado por la iglesia local, con un fin misionero, como predicador, como ministro, es decir, son llamados y enviados bajo la cobertura de una iglesia local, como nos dice Hechos capítulo 13, apartadme Bernabé y Pablo para la obra que los voy a encomendar. Después tenemos a los que afirman ser apóstoles, pero no lo son, sino que son falsos apóstoles que se autonombran ellos mismos. Creo que en gran parte, si no es que en la mayoría del movimiento apostólico profético está enmarcado en este tercer lugar. Es tipos, personas, individuos que de un día a otro se pasan a llamar apóstoles y profetas y se exaltan a sí mismos en estos títulos de una forma egocéntrica, que no son comisionados ni enviados por una iglesia local, sino que ellos, siendo los pastores de la iglesia, un día a otro se autonombran ellos mismos pastores, se autonombran apóstoles. Este problema con los falsos apóstoles y los falsos profetas lo vivió la iglesia desde el primer siglo. La iglesia primitiva tuvo que lidiar con esto, que los apóstoles y profetas fungían como los predicadores itinerantes que iban de lugar a lugar, sentando las bases de la predicación, y fueron muy queridos en el primer siglo. Y en el segundo siglo, pues junto a los profetas, ellos llevaban a cabo el ministerio de la predicación y por lo tanto confirmaban a los hermanos en donde quiera que iban. Pero dado que empezaron a surgir tantos apóstoles y tantos profetas, fue necesario algunas directrices para saber quién era un falso apóstol y quién un verdadero apóstol. Y encontramos, por ejemplo, ya en el primer siglo, en la Didache, que la forma de saber si un apóstol era verdadero era básicamente saber si éste pedía dinero. Si te pedía dinero y si se quedaba más de 2 o 3 días en el pueblo, era un falso apóstol. Y estas directrices empezaron a correr obviamente por las iglesias. Si pidiera dinero, es un falso profeta, es un falso apóstol. En Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 2, Jesús alaba a la iglesia de Éfeso porque tuvo el celo y la fuerza de poner a prueba a esos que se llamaban apóstoles y eran falsos. Les dice literalmente eso, ¿no? Que ellos tuvieron el coraje y tuvieron la valentía de poner a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo eran, y los había hallado mentirosos. Así que el ejercicio de indagación, de discriminación objetiva y confirmación de saber quién es apóstol y quién no es apóstol parece ser que es necesario y que es incluso bien visto por el Señor. Así que con estos elementos, así brevemente, podemos concluir 3 cosas. Dado que el movimiento apostólico profético nace en un contexto de búsqueda de dinero con su cochino evangelio de la prosperidad, claro que por tal de millones caen en las manos de ellos. Millones, no dije medio, me dijo hay un portal de millones. Millones, no pida menos de 1 millón. Que básicamente busca la bendición de Dios a través del dinero, y que estos apóstoles también piden dinero. Podemos decir que el evangelio de la prosperidad junto con su movimiento apostólico profético es un movimiento hereje, falso y apóstata que debe ser denunciado, pues el Señor espera eso de nosotros, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Segundo, que en un sentido ordinario, por apóstoles tenemos nosotros hoy a todos aquellos misioneros que, habiendo sido comisionados por una iglesia local y habiéndole impuesto las manos a la iglesia local, han sido enviados a diferentes zonas a trabajar en pos del evangelio, llevando el evangelio a comunidades que no lo conocen. Así que en este sentido ordinario y no extraordinario, lo que la iglesia de antaño llamó apóstoles, nosotros llamamos hoy misioneros. Y por último, utilizar títulos en aras de magnificar el ego carnal, haciéndose llamar apóstol, profeta o lo que sea, es lo que Pablo afirmó en 2 Corintios cuando dijo que esa era la evidencia más clara de que este era un falso apóstol. Los falsos apóstoles utilizan los títulos para engrandecerse a ellos mismos.